Muy estimadas amigas, muy estimados amigos del medio de comunicación, gracias por asistir a esta reunión. El día de hoy quisiéramos proporcionar a ustedes información actualizada acerca del programa de reordenamiento vehicular del transporte público en nuestro estado y de algunas decisiones que muy recientemente tomamos para estimular la conclusión de este muy importante programa. En primer lugar, informarles que al corte del 2 de mayo se han registrado 79.682 prestadores del servicio de transporte público y 76.346 conductores. Repito, al 2 de mayo se han registrado 79.682 prestadores del servicio público y se han registrado 76.346 conductores. Se han emitido 59.431 avisos de emplacamiento, lo que equivale al 75% del total. Están pendientes de emitir 20.251 emplacamientos, lo que equivale al 25% del total. De estos emplacamientos, avisos de emplacamiento, han sido ya entregados al concesionario 30.950, lo que equivale al 52% del total, y están pendientes de entregar a los concesionarios 28.481 emplacamientos, es decir, el 48% del total. Los medios para la entrega de avisos a concesionarios son correo electrónico y entrega a domicilio. A la fecha, al 2 de mayo, están ya emplacadas con las placas nuevas del Servicio de Transporte Público 24.818 unidades, lo que equivale al 31% del total. Hemos advertido durante el desarrollo del programa que se han presentado algunos problemas de carácter burocrático, de trámites, tanto en las oficinas de transporte público como en las oficinas de Hacienda, y no ha sido fácil localizar a todos los servidores, a todas las personas que prestan el servicio público de transporte. Como todos ustedes saben, se había otorgado una prórroga hasta el día último del mes de abril para el pago de algunos derechos que se tienen que cubrir con motivo de la prestación de este servicio público. El no haber acudido hasta el día 30 de abril a integrar perfectamente el expediente y a lograr el reemplacamiento es atribuible no a los prestadores del servicio público, sino fundamentalmente a procesos internos administrativos que debemos mejorar. Por esa razón, tomé la decisión de dictar 3 decretos, mismos que fueron publicados el pasado lunes 30 de abril en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado. El primer decreto es el decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a personas físicas o morales inscritas en el Registro Estatal de Contribuyentes en materia vehicular del servicio público. El objetivo es el siguiente: se condonan al 100% el impuesto estatal sobre tenencia o uso de vehículos y los derechos de control vehicular, la actualización, los recargos y multas a cargo de personas físicas y morales dadas de alta en el Registro Estatal de Contribuyentes en materia vehicular del Servicio Público de Transporte, previstos en el artículo 136 del Código Financiero para el Estado de Veracruz. Segundo, en consecuencia, se condonan al 100% el impuesto adicional para el fomento a la educación previsto en los artículos 134 y 135 del Código Financiero. Tercero, los beneficios a que se refieren los artículos anteriores surtirán sus efectos cuando se cumplan los requisitos siguientes. Primero, que los propietarios del servicio público de transporte los den de alta en el Registro Estatal de Contribuyentes en materia vehicular. Y segundo, que los concesionarios que ya estén dados de alta en el Registro Estatal de Contribuyentes en materia vehicular realicen su canje de placas a más tardar el 31 de julio del 2018. 31 de julio de este año vence el plazo, es el plazo definitivo para hacer el cambio de placas. El segundo decreto es muy similar al primero,
Es el decreto porque el que se otorgan los mismos beneficios fiscales a personas físicas o morales inscritas en el Registro Estatal de Contribuyentes en materia vehicular del servicio privado. Igualmente, este decreto tendrá efectos hasta el día de inmediato, a partir del 1 de mayo, y concluirá su vigencia el día último del mes de julio. El tercer decreto es el decreto por el que se condona el pago de derecho de expedición o reposición de tarjeta anual de identificación de operador del transporte público de pasajeros y el impuesto adicional para el fomento a la educación. Mediante este decreto se condona el pago de derechos por expedición o reposición de tarjeta anual de identificación de operador de transporte público y se condona también el impuesto adicional para el fomento de la educación. Los beneficios de este decreto estarán vigentes del 1 de mayo al 31 de julio, como los dos anteriores. Estamos realmente muy satisfechos por los resultados de este programa de reordenamiento del transporte público en el estado de Veracruz. Esta es la última etapa. La primera etapa fue realmente la más compleja, que fue el lograr que acudieran a nuestros módulos, pues más de 80,000, como ya lo escuché, perdón, más de casi 80,000, como ya lo escucharon, prestadores del servicio público y 76,000 conductores registrados hasta este momento. Nos falta la última etapa, que es el emplacamiento. Al terminar esta etapa del emplacamiento tendremos perfectamente identificados tanto a los conductores como a los propietarios, como los propios vehículos que tengan autorización del Estado para prestar el servicio público de transporte. A partir del día último del mes de julio, cualquier vehículo que circule o que trate de prestar el servicio público de transporte sin tener las placas correspondientes y sus documentos en orden, será detenido y enviado al corralón. Son 90 días adicionales que hemos dado a los prestadores del servicio público, asumiendo que parte de la responsabilidad de que no se haya concluido el programa el día 30 de abril es nuestra, es debida a mecanismos administrativos que no fueron lo suficientemente eficientes para que se concluyera en el mes de abril. Por esta razón, no quisimos de ninguna manera concluir el programa y la condonación en esa fecha, sino que tomamos la decisión de ampliarlo durante 3 meses más, pero no habrá una siguiente ampliación. Tienen 90 días para acudir, emplacar, poner en orden, y a partir de ese momento el servicio de transporte público en Veracruz quedará totalmente regularizado, como fue nuestro compromiso. Era lo que les queríamos comentar, y si hubiera alguna pregunta estamos a la orden. Buenos días, señor gobernador. Buenos días. Me gustaría saber primero, en el tema de la recaudación, cuánto ha recaudado al 30 de abril su gobierno por concepto de todo este reordenamiento. La segunda pregunta es, ¿había por ahí algún líder del transporte que decía que pudieran subir las tarifas de taxi pasando elecciones? ¿Qué análisis hay sobre si se van a subir las tarifas de taxi o regularizar? Porque ya los taxistas pues cobran lo que quieren, ¿no? Y la última pregunta es que algunos sectores políticos han dicho que estas prórrogas que usted ha dado las pudo haber dado antes de las elecciones, que si son de forma electorera como se están dando estas prórrogas, porque pues estamos en elecciones y de repente su gobierno amplía los plazos. Sí, con mucho gusto. A ver, en el caso del impuesto sobre la tenencia, al mes de abril se habían recaudado 19,579,012 pesos, registro y control de servicio privado de transporte, 485,842, ¿es así, Memo? Por eso le pedí al secretario de Finanzas que viniera, porque él sabe más de números que yo. Por registro y control de servicio público, 24 millones, accesorios 375,000, adicional de 15% para la educación, 72 millones en números cerrados, y en los 3 meses de prórroga estaríamos dejando de percibir de impuesto estatal sobre tenencia 10,5 millones, registro y control de servicio privado 70 millones, registro y control de servicio público 68, accesorios 907 y adicional 22 millones. En total 172 millones que dejaríamos de percibir, pero que beneficiarían a más de 80,000 transportistas aproximadamente. Segundo, no tiene nada que ver con el tema de tarifas, no hemos tocado en absoluto el tema de tarifas. Y tercero, las prórrogas se dan cuando se deben dar. ¿Cómo se va a dar una prórroga en enero si no ha terminado un plazo?
terminó el plazo en abril, pues tenemos que dar la prórroga a partir del 1 de mayo. Imagínense que demos una prórroga anticipada, eso no se puede. Adelante. Señor, buenos días. Preguntarle, bueno, dos cosas. Una, dice usted que ya es la última etapa de este proceso de regularización del transporte público. ¿Ya se está concluyendo entonces con lo que son los estudios antidoping a los conductores, que tengo entendido que ya era parte de este programa? Y dos, ¿se tiene un estimado de cuántos supuestos concesionarios que tenían pues estos beneficios fueron dados de baja o se van a dar de baja al terminar el programa? ¿Cuántos quedaron fuera porque no eran regulares sus concesiones? Respondo primero a la segunda. Al terminar el proceso de regularización podremos saber cuántos de los prestadores del servicio público no se encontraban regularizados o cuántos lo hacían podríamos saber hipotéticamente, porque muchos dejarán de hacerlo y no estarán registrados, no están en el registro, pero podríamos tener una idea más o menos de cuántos vehículos estaban circulando sin tener autorización. Nosotros estimamos que ya con este primer registro han dejado de prestar servicio aproximadamente entre 10 y 15 mil vehículos piratas que causaban daño no solo a los propios taxistas autorizados, porque les hacían una competencia desleal, sin pagar impuestos, sin tener ninguna regulación, sino también que generaban una condición de inseguridad. Era una contribución al ambiente de inseguridad porque eran vehículos no registrados por el Estado. A partir de que este programa esté concluido, tendremos un registro perfecto de vehículos, propietarios y conductores. Y los datos de todos, una base de datos realmente amplísima que será muy útil para saber exactamente cuándo, cómo, quién manejaba el taxi a tal hora, dónde estuvo el taxi. Tendremos una información realmente muy importante. Igualmente esto nos permitirá iniciar otra etapa, que es la etapa de mejoramiento físico de unidades. Estamos platicando ya con concesionarios, tanto de transporte urbano como de transporte de taxi, para iniciar una etapa de mejoramiento de unidades. En cuanto al antidoping, llevamos un avance del 20%. Es también una limitación que hemos encontrado debido a las capacidades instaladas para aplicar el examen antidoping. No puede hacerse el examen antidoping en cualquier lugar, tiene que ser una institución del sector público. Por eso hemos dado un plazo mayor para que esta prueba se realice, pero se tendrá que realizar sin duda para obtener y refrendar el registro como conductor de algún vehículo de transporte público. Sí, está 31 de julio. Al orden. Gobernador, buenas tardes. Buenas tardes. 3 preguntas. Hace algunos meses el director de transporte público mencionaba que un hermano de Javier Duarte le habían asignado 30 concesiones, bueno, obviamente en la administración pasada, ¿no? Saber si estas, obviamente, seguramente ya fueron suspendidas. Esa es la primera pregunta. La segunda, en el tema de la condonación de estos impuestos y derechos, del impuesto del fomento a la educación y los derechos por el control vehicular, quedaron condonados, pero el reemplacamiento le costó a cada concesionario y saber pues cuánto costó en sí las nuevas placas. Y precisamente del tema de las placas, ya nos dijo que a partir de que vence el plazo, pues cualquier vehículo que no tenga las nuevas placas, pues será llevado al corralón. Perdón, cualquier vehículo de transporte público. No hay reemplacamiento para general, vehículos de servicio privado. Sí, nada más para el transporte público, sí. Si bien la delincuencia se da mañas para todo, lamentablemente, ¿qué tan seguras van a ser estas placas? Vaya, para que no sean tan fáciles de poder ser clonadas y después un vehículo pintado con cualquier número pues pueda andar circulando. A ver, respondo en el orden en que me preguntó. Primero, las placas otorgadas así en paquete, digamos, a personas para beneficiarlas. Ya hemos dado a conocer la barbaridad que se cometió en el otorgamiento de concesiones. No tengo el número exacto, pero el último día de gobierno, con Flavino Ríos ya como gobernador, se entregaron 2.600 concesiones, en un día, 2.600 concesiones, y se entregaron paquetes. ¿Cuál ha sido la gran ventaja de este programa? Que como muchas de estas concesiones se entregaron sin ningún respaldo, al acudir a los módulos a tratar de registrar los vehículos y tratar de obtener el aviso de emplacamiento, pues no pudieron acreditar que estaban debidamente otorgadas las concesiones y por lo tanto en la comisión que revisó cada uno de los expedientes, que fue una revisión hecha por la Contraloría General del Estado,
la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública, un grupo de expertos en esta materia, al revisar los expedientes simplemente lo rechazaron. Y hubo un proceso de autodepuración también, como contestaba la pregunta de la compañera. Muchas personas ya ni siquiera se presentaron, sabiendo que habían obtenido irregularmente un documento. Segundo, el tema de los... Aquí lo comenté ya. Son 1,080 pesos, es el costo del emplacamiento. Realmente lo único que tendría que pagar un concesionario serían 1,080 pesos, porque recordarán ustedes que además de esta condonación, devolvimos a los conductores los 804 pesos que habían pagado por el tarjetón de conductor. Entonces realmente no es una cantidad onerosa la que tienen que pagar. Y una cosa muy importante, este programa está sustentado en una reforma legal y en un decreto que modifica totalmente las condiciones jurídicas del transporte en Veracruz, de tal manera que las concesiones se convierten en parte del patrimonio de las personas, un patrimonio del cual pueden disponer siempre y cuando exista una regulación y una intermediación del Estado. 1,080 pesos, pues sí es una cantidad importante, pero para efecto de regularizar una concesión de este nivel, de esta magnitud, no es tan representativa. El otro es el tema del emplacamiento, que tan seguras son las placas. Son totalmente seguras, las placas son autorizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal y traen una serie de elementos que hacen muy difícil, si no imposible, la falsificación de las placas. Y al orden. ¿Cuántas concesiones han sido suspendidas por vehículos de alquiler que hayan sido utilizados para cometer actos delictivos? Mire, no tengo el dato, pero la instrucción es que cualquier vehículo, taxi o algún otro tipo de servicio público de transporte que sea utilizado para cometer algún hecho delictivo, de inmediato sea detenido y se inicie el procedimiento para suspender la concesión. Es parte importante de este programa, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, en muchas conferencias de prensa. Desafortunadamente, el control sobre el transporte público en Veracruz, particularmente de taxis, trajo como consecuencia que algunos taxis cayeran en manos de la delincuencia. No digo que los taxistas sean delincuentes, lo digo muy claro para que no vaya a haber alguna mala interpretación. Algunos individuos de la delincuencia se apoderaron de algunos taxis y estos taxis no estaban al servicio realmente de los pasajeros, estaban al servicio de la delincuencia, haciendo labores de halconeo, participando incluso directamente en la comisión de hechos ilícitos como homicidios, secuestros, etcétera. ¿Qué hemos visto a partir de que el programa avanzó? Hemos visto mucho menor incidencia de participación de taxis en actividades delictivas. Y cuando la hay, de inmediato se detiene y se inicia el proceso de cancelación de la concesión. No tengo el dato a la mano, pero lo podríamos dar en un momento más. Adelante. Gobernador, buenas tardes. Bueno, respaldado en que al inicio de la rueda de prensa no nos dijeron si se podían hacer preguntas de otro tema. Terminamos si quieren con este tema. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiera preguntar sobre el tema de transporte? Señor, ¿si tiene pensado regularizar oficializar la tarifa de taxi, puesto que hay mucho abuso por parte de los taxistas a la ciudadanía? Miren, queremos terminar primero el programa, 31 de julio, y después entrar a temas como tarifas, como todo esto. No quiere decir que vayamos a aumentar, no vaya a ser mañana que dice Yunes que a partir de julio se aumenta, no. Simplemente nosotros no podemos actuar con los elementos que se requieren para tomar decisiones sin saber exactamente cuántos prestadores hay, en qué condiciones se encuentran los vehículos, cuáles son las condiciones en que prestan el servicio, cuáles son las condiciones de competencia entre ellos. Y déjenme ponerles un ejemplo de lo que este programa ha significado de avance en materia de transporte público. Ustedes veían antes en Jalapa vehículos que decían Banderilla, Tlalnehuayocan, Emiliano Zapata. Hoy están viendo ya vehículos que dicen Región Jalapa. Es decir, nos pusimos de acuerdo con las organizaciones de taxistas y se llegó a la conclusión de que no tenía sentido continuar más con esta tarea de conflicto entre los municipios, de problemas entre taxistas de un municipio y del otro, de estar haciendo competencia desleal, y asimismo lo hicimos en diversas zonas conurbadas del Estado. De tal manera que hoy lo que queremos es avanzar en el proceso de regularización,
darle seguridad jurídica a los transportistas, darle también con esta contribución importante de la regularización del transporte público, mayor seguridad pública a los veracruzanos. Señor gobernador. La pregunta, señor, es porque sí preocupa que han estado alzando ellos, cobrando la tarifa como ellos quieren. O sea, ellos no es cierto que no han aumentado, la van aumentando conforme ellos han querido. Entonces, Lo checo con mucho gusto. Pero hoy el programa tiene como objetivo concluir este procedimiento. Era un auténtico desorden. Ustedes no tienen idea de lo que era el ramo, no, sí lo saben, el ramo de transporte público. Y una cosa que yo quiero reiterar el día de hoy, en este gobierno no se va a dar una concesión más, una sola. Este gobierno va a regularizar el transporte público sin dar una sola concesión. Señor gobernador, hablando del desorden que usted dice, nos damos cuenta que hablamos del 80% del transporte, sobre todo de taxi, que es colectivo, ya no es taxi. Creo que el documento dice muy claramente que es un taxi para 3 pasajeros. Sí. Hoy son todos colectivos. No todos son colectivos. Hay algunos lugares del estado donde se presta servicio colectivo, como es el caso de Tuxpan, que son convenios entre las propias organizaciones de taxistas. En algunos otros lugares, el caso típico es Tuxpan, ahí los taxistas se ponen de acuerdo y hay lugares ahí de sitio a sitio donde prestan servicio colectivo. En general no hay servicio colectivo, es servicio individual. Esa es mi respuesta. ¿Algo más? ¿Algo más de transporte? Ok, entramos a ensalada, a ver. Al orden. Gobernador, hace unos días Intermercado anunció que había presentado una denuncia por que no les trasladaban los pagos de los trabajadores que habían solicitado préstamos con su empresa. ¿Cómo se llama Intermercado. Pero el grupo que ellos tienen en internet que hace crítica social y eso, ONEA. ¿cómo se llama? ONEA, ¿verdad? Sí. El Intermercado es ONEA. Bueno. Muy bien. Okay. Lo ONEA asociamos, presentó entonces una denuncia. Oiga, pero ayer les enviaron un aviso a los trabajadores que tienen pues préstamos con ellos, diciéndoles que como ellos no les pagaban, como el gobierno no les pagaba lo que ya les adeudaban, pues ya tenían que trasladar los pagos directamente a la empresa. Preguntarle, lo que ya quedó pendiente, ¿ustedes lo van a pagar? Porque dicen que desde octubre no les habían entregado estos pagos y que por eso presentaron esta denuncia, que hay un fraude. Mire usted, la empresa ONEA es una empresa que trabajó muy de cerca con Javier Duarte en préstamos a personas que laboran en el gobierno con descuento en nómina. Era un negocio muy importante. Al llegar este gobierno se tomaron decisiones y en fecha reciente presentaron una denuncia misma que ha sido desechada por la Fiscalía General del Estado, señalando que no se trata de un tema penal, que se trata de un tema mercantil, y lo que tienen que hacer los señores de ONEA, que se dedican a ese tipo de actividades, es acudir a la vía mercantil y demandar al gobierno del Estado el pago. Nosotros no afectamos en nada a los trabajadores. Si los trabajadores contrataron un crédito, que les paguen directamente. Gobernador, ahora sí. Bien, ya el día de ayer hubo un posicionamiento por parte de la diputada que encabeza la Comisión de la Verdad sobre el tema de los 6 jóvenes que, desaparecieron en los límites de Veracruz y Oaxaca. Durante esta semana también se apersonaron 3 funcionarios de la Fiscalía de Oaxaca al solicitar que la Fiscalía de Veracruz atrajera el caso de los jóvenes, pues después de la declaración que usted dio el pasado domingo, ellos sostienen que, pues los indicios apuntan a que desaparecieron en Tierra Blanca. Ellos, además del indicio que es esta antena, que usted ya se había posicionado al respecto, que si bien da a Oaxaca, también da a Tierra Blanca, también menciona, y ya lo había dicho el fiscal general de Oaxaca, Vasconcelos, que había un testigo que había visto salir ya de rumbo a esta carretera hacia Tierra Blanca a estos jóvenes. Entonces, en primera, este hecho de pasado martes, si no estoy equivocado, confirma que, la Fiscalía no ha abierto una carpeta de investigación por estos hechos al considerar que no ocurrieron en el territorio veracruzano. Entonces, ¿cómo, sin tener una carpeta de investigación, cómo se sustenta para descartar esta probabilidad de que los jóvenes desaparecen ahí
y pues qué va a pasar, ¿no? Porque pues ya se va a cumplir un mes de que no hay noticias sobre ellos. Sí, primero decir que es un hecho terrible la desaparición de los jóvenes, como de cualquier joven, como de cualquier persona, y que hemos estado muy pendientes de estos temas, y a ustedes les consta que hemos actuado con toda firmeza en el caso de desapariciones en el estado de Veracruz, incluso llevando a la cárcel y sometiendo a proceso por este hecho a funcionarios, a exfuncionarios muy importantes de la Secretaría de Seguridad Pública y también, en fecha muy reciente, a 2 funcionarios de alto nivel en la anterior Fiscalía General del Estado. Segundo, en el tema concreto de Oaxaca, si la Fiscalía General de Oaxaca requiere del apoyo de la Fiscalía General del Estado de Veracruz para que se interrogue a alguna persona que diga haber visto a estos jóvenes en Tierra Blanca o en cualquier lugar del territorio veracruzano, el fiscal general Jorge Winkler me comentó que en Villahermosa, Tabasco, en la reunión de fiscales, le ofreció al fiscal general de Oaxaca cualquier colaboración que se requiera. Nosotros no podemos, la Fiscalía General del Estado, y así me lo explicó Jorge Winkler, y tiene toda la razón, no puede abrir una carpeta de investigación sobre hechos que son totalmente ajenos. No son hechos que hayan sucedido en Veracruz. Está acreditado que los jóvenes llegaron a Oaxaca, que fueron detenidos por la policía de un municipio de Oaxaca, que en ese mismo lugar se firmó un convenio, que después llegaron 3 jóvenes al mismo sitio de Oaxaca donde llegaron los jóvenes anteriores y también desaparecieron. Y el único indicio que dicen que existe es que la llamada de un teléfono que no conocemos salió de Tierra Blanca. Ya se acreditó que la antena está en Tierra Blanca, y estando Tierra Blanca tan cerca, ya se certificó que la antena que da servicio a esa zona de Temazcal es una antena que está ubicada en Tierra Blanca. Ese es el único indicio. No se puede abrir una carpeta de investigación por hechos que no sucedieron en Veracruz. Sería como si abrimos una carpeta de investigación por la desgracia que sucedió en Jalisco. Punto, no se puede. Tampoco podemos aceptar que se decline competencia en favor de Veracruz cuando no hay absolutamente nada en Veracruz. No fueron detenidos aquí. Hay 2 vehículos calcinados que aparentemente no se ha acreditado que sean los vehículos que usaron los jóvenes, pero también aparecieron en Oaxaca. Los teléfonos los tiene la autoridad de Oaxaca. Entonces, no se trata de negarnos a participar. Yo hablé personalmente con el gobernador Murat, Alejandro Murat, le ofrecí nuestra colaboración, y si la Fiscalía General de Oaxaca solicita la colaboración de la Fiscalía de Veracruz o el gobernador de Oaxaca solicita mi colaboración, lo haré con muchísimo gusto. Es un tema institucional. Lo que no vamos a hacer es investigar algo sobre lo cual no tenemos absolutamente ningún elemento. Gobernador, en temas de seguridad, ahorita afuera está una señora que su hija fue raptada al interior de su vivienda, y como este caso ha habido varios casos de jovencitas que desaparecen. Según ¿Varios cuántos? Pues no tengo la cifra exacta, bueno. Pero son varios los que constantemente aparecen en redes sociales. Mi pregunta concreta es, ustedes en el grupo de coordinación Veracruz, ¿qué han detectado sobre esta desaparición de jovencitas o de niñas o de niños? ¿Hay alguna red de trata de niños, de jóvenes aquí en Veracruz operando? ¿Han desmantelado alguna en las detenciones que han realizado ustedes? Y si hay alguna relación con hechos de Oaxaca, porque en Oaxaca, por ejemplo, en este caso que preguntaba mi compañero León, hubo mención de que estos jóvenes intentaron raptar a una chica, pero obviamente venían, o los indicios hay de que pasaron por Veracruz. Es decir, si han detectado ustedes que alguna red de trata esté operando de forma interestatal. Rotundamente no existe en Veracruz ninguna red de trata de jóvenes. Si lo hubiera, ya lo hubiéramos desmantelado, ya lo hubiéramos combatido. Segundo, no existe tampoco desaparición sistemática de jóvenes. En los casos de jovencitas que han desaparecido, como el caso que se está denunciando en este momento en la Plaza Lerdo, de inmediato se acude, ya personal de la Secretaría de Gobierno estuvo con ellos, se les va a dar todo el apoyo, cuando es necesario emitir las alertas correspondientes se emiten, y hemos tenido mucho éxito en localización de personas. Y bueno, las redes sociales dicen muchas cosas, pero yo no puedo basar mi pregunta o mi respuesta en que las redes sociales dicen. Yo espero que las preguntas estén sustentadas en tantas personas desaparecieron, como yo trato también de dar respuestas bien sustentadas. Gobernador, sobre el rancho La Cartuja, que el domingo algunos medios de comunicación pudimos hacer un recorrido y ver que es bastante grande, que había incluso hasta maquinaria, no sabemos si sea de Maver o de la Secretaría de Infraestructura, y las cabañas, los lujos que había,
que ya es propiedad del gobierno de Veracruz, preguntarle si hubo un convenio a cambio, si se comenta, se rumora, o sea, no lo sé, por eso se lo pregunto, si fue a cambio de una impunidad de familiares del exsecretario de Seguridad Pública, de quienes eran los dueños, aparecían como los dueños de este inmueble, y a cambio de impunidad es que ya tiene el gobierno de Veracruz y evitar un largo proceso judicial para obtenerlo, preguntarle eso por un lado. Digo, finalmente el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla esta figura del criterio de oportunidad, que finalmente es la oportunidad de subsanar el daño cometido. Eso por un lado. Y otra pregunta, aprovechando que está el secretario de Finanzas para que nos tarjetee a todos, si la CEFIPLAN, o si le ha informado el secretario de Finanzas, si han congelado cuentas bancarias de algunos exfuncionarios, de algunos exproveedores, empresarios, que hicieron negocios ilícitos con la pasada administración, en particular con el tema de los medicamentos clonados, con la familia que ya conocemos de cuál se trata, si les congelaron algunas cuentas bancarias. Eso es. Lo primero, no hubo ningún convenio para otorgar impunidad. El rancho La Cartuja estaba a nombre de la mamá de Arturo Bermúdez y de uno de sus hermanos. Lo que se logró fue una donación a favor del gobierno del Estado. La escritura se suscribió por un apoderado de la señora y del hermano, y yo fui testigo de la suscripción de esta escritura, fue de hecho en mi despacho. Tomamos posesión, no pagamos un solo centavo por el rancho La Cartuja, y no hay convenio de impunidad al respecto. Hay, como usted lo dice, procedimientos que autoriza el Código Nacional de Procedimientos Penales para que en caso de que se repare el daño, para que en caso de que se determine devolver el bien, se pudiera suspender alguna investigación, pero no contra Arturo Bermúdez. Arturo Bermúdez sigue en la cárcel, exactamente en la misma condición. Y aprovecho para comentarles que antes de que termine el mes de mayo, recibiremos, y me da muchísimo gusto hacerlo, recibiremos al primer grupo de jóvenes que irá a disfrutar del campamento juvenil La Cartuja. Jóvenes de distintos lugares del estado que vendrán durante 3 o 4 días a estar en el campamento, llevar a cabo actividades de todo tipo, deportivas, culturales, venir a Jalapa a conocer el Museo de Antropología, venir a conocer el Palacio de Gobierno. Empezará a funcionar este mismo mes. Y la pregunta de congelar, pues esa no es la función del secretario de Finanzas. El secretario de Finanzas solo cobra impuestos y hace pagos. La función, en todo caso, corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y lo que estamos haciendo es tratar de acelerar algunos procedimientos que no puedo dar a conocer el día de hoy, pero que seguramente serán interesantes cuando se den a conocer. Señor gobernador, se lo preguntamos a usted porque la Fiscalía no ha emitido ningún comunicado. El día de ayer 3 personas fueron encontradas sin vidas, 2 en Cozoleacaque y 1 en Minatitlán. 2 de ellos eran integrantes de la banda mariachi de Sayula de Alemán. Saber si hay alguna investigación que ya vaya avanzando, algunos datos que se hayan aportado ya por parte de la Fiscalía de qué es lo que pasó en la zona sur. Y la segunda pregunta, precisamente del rancho de La Cartuja, se hablaba que mucho material de Casa Veracruz se encuentra resguardado ahí en lo que son las caballerizas. Saber qué va a pasar con ellos, ¿se van a donar a alguna asociación o se van a regresar a Casa Veracruz? Gracias. En relación con los homicidios a los que se refiere usted, platiqué esta mañana con el fiscal. Hay algún hecho previo que se relaciona también con las mismas personas, y se está haciendo una investigación a fondo para tratar de vincular, saber si hay algún vínculo entre estos hechos y llegar al conocimiento de la verdad. Adicionalmente, les informo que estamos fortaleciendo la seguridad en la zona sur del estado, en particular en Minatitlán, Cozoleacaque y Jaltipan, donde tuvimos algún hecho también el día de hoy por la mañana. Estamos reforzando la seguridad. El mes de abril terminó bien en términos generales en materia de seguridad. Esperamos que mayo esté mejor. El próximo domingo tendremos la reunión número 69 del Grupo de Coordinación Veracruz en la primera región naval en el puerto de Veracruz, y ahí daremos a conocer los resultados de la semana que está transcurriendo. En lo que se refiere a La Cartuja, efectivamente, yo pude ver en las caballerizas muebles, algunos artículos de cocina, una parte como tienen un entrepiso, digamos, en las caballerizas, y lo que estamos haciendo es un inventario a detalle de cada cosa encontrada en La Cartuja. Una vez que concluya el inventario, sabremos si los bienes
se donan a alguna institución o si sí son útiles para alguna tarea de gobierno. Por cierto, encontramos algo así como una silla presidencial, hay una sillota como de la película La Ley de Herodes, con un escudo presidencial también. Yo creo que a alguien le gustaba tomarse fotos ahí para sentirse presidente. Pero se está haciendo un inventario, hay muchísimas cosas, muchas cosas, algunas que a simple vista no se alcanza a encontrar qué. El rancho está asegurado, está sellado y está ya en proceso de llevarse a cabo el inventario. Oye, ¿y de la subasta que dijeron que iban a hacer de bienes? No se ha hecho nada de la bodega de Córdoba. Andamos en eso. Andamos viendo si subastamos. Mire, yo creo que subastar no tiene caso. Podríamos subastar el cuadro de Javier Duarte sentado en un sillón o rifarlo entre los periodistas. ¿Sabes qué? No, Gobernador. Estamos viendo qué hacer. Realmente creo que los bienes que ha recuperado el gobierno del Estado debiera conservarlos bajo su patrimonio. Si es posible exponerlos. Por ejemplo, el caballo que está en el Faunito, que es un caballo muy caro, es una obra escultórica muy cara de un escultor mexicano que ha presentado su obra en muchos países del mundo. Ese caballo lo vamos a exponer, lo vamos a prestar, lo vamos a dar en comodato a la Unión Ganadera Regional de la Zona Centro. En estos días se estará siendo trasladado, se está dañando mucho ahí en el Faunito por la cantidad de agua, por la humedad. Lo vamos a poner en la entrada de la Unión Ganadera Regional, a donde acuden miles y miles de personas cada año, particularmente en la Feria Ganadera de Ilán Ilán. Y así algunas otras obras probablemente las podamos donar a algunas instituciones o formen parte del patrimonio del IBEC. Gobernador, sobre el rancho La Cartuja, hay una solicitud del colectivo por la paz de Jalapa para buscar a sus familiares ahí en el rancho. Ahora que es propiedad de ustedes, ¿permitirían que se introduzcan para pues buscar a su familia? Miren, nosotros estamos abiertos siempre a que los colectivos nos digan dónde buscar y buscamos. No tenemos ningún inconveniente. Si ellos tienen algún indicio de que en el rancho La Cartuja pudiera haber alguna persona enterrada clandestinamente, adelante, no tendríamos ningún inconveniente. Nosotros no tenemos ningún indicio, pero si lo hubiera, adelante, no tenemos inconveniente. ¿Alguna cosa más? A ver, aprovechando que hay oferta. Bueno, el pasado martes, gobernador, hubo un evento con hechos, como usted solicita, que causó, bueno, pues, causó alarma entre los pobladores del municipio de Veracruz. Hubo en la Plaza del Coyol hubo automóviles con impactos de bala, hubo sangre registrada que estaba regada en el piso. Se habla de que una persona fue privada de la libertad posterior a una persecución. Quisiera saber, primero, bueno, pues no ha sido esclarecido este hecho y qué es lo que... Sí, a ver, estamos llevando a cabo reuniones, se han llevado a cabo ya varias con dueños de plazas comerciales, porque en las plazas comerciales se han cometido algunos hechos delictivos. En los estacionamientos, el que se refiere a usted, efectivamente fue una persona, no tengo el dato correcto si fue lesionada, pero aparentemente una persona fue levantada en alguna plaza comercial en Veracruz, ubicada ahí en JB Lobos, y las reuniones que tenemos con todos los directivos de plazas comerciales, con los dueños, es para pedirles que incrementen la seguridad, particularmente en los estacionamientos. En algunos casos, las plazas comerciales cobran el acceso, pero no tienen el cuidado a la salida de checar si efectivamente el boleto es el que corresponde, o no tienen cuidado. Y en algunos otros casos definitivamente no cobran y por lo tanto la seguridad es precaria. Estamos en una primera etapa de exhorto, pero vamos a pasar a una segunda etapa de aplicación de actos de autoridad. Si no fortalecen las medidas de seguridad en los centros comerciales, vamos a tener que poner orden nosotros. Muchas gracias, que tengan buen día.